Ahora tenemos este planteamiento del problema que hemos venido realizando, que ya lo resolvimos por el análisis de nodos, el análisis de mallas. Ahora vamos a comprobar el valor empleando el teorema de la superposición. Aquí tenemos el circuito en el cual la respuesta que nos dieron los anteriores análisis, el voltaje entre las terminales de la fuente, o sea llamado V2, es de 30 volts. Por lo tanto, ahora vamos a comprobar ese resultado utilizando el teorema de la superposición. Es importante aquí plantear y ver la acción del circuito. Yo pude haber determinado, ¿sí?, la incógnita B1 o la incógnita B subíndice 3, ¿sí? B subíndice 3 entre este punto, ¿sí? B subíndice 3. ¿Ok? Pero no lo realizo de esa manera porque es un elemento pasivo y casi los libros nos han enseñado a resolver problemas en los elementos pasivos. Ahora, en clase muy especial, vamos a plantearlo en un elemento activo que es una fuente independiente de corriente. Por lo tanto, no es tan fácil poder deducir su planteamiento y su solución. Sí, lógico es que se puede hacer y se puede realizar. Por lo tanto, para utilizar este teorema de la superposición, nos dice primeramente que deberemos considerar una de las fuentes. El primer paso, activaremos alguna de las dos fuentes que tenemos en este caso. En este caso vamos a activar la fuente I1, por lo tanto, y la otra fuente la vamos a colocar por tratarse de una fuente de corriente. Las fuentes de corriente se dejan como un circuito abierto y si aquí existiera una fuente de tensión, se quitaría la fuente de tensión y se pondría un puente entre las terminales que retiramos en donde retiramos la fuente. Ese es el caso que nos dice la teoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con este circuito? Si hacemos la activación de la fuente I1, el circuito nos va a quedar de esta manera. Nos queda de esta manera que tengo un ampere, aquí tengo la resistencia de 20 ohms, la resistencia de 10, 5 ohms y 15 ohms. Por lo tanto, entre las terminales donde tengo yo la fuente, que en este caso voy a hacer la característica de la tensión, si retiramos la fuente de corriente y se pone un circuito abierto, y aquí vamos a denotar nosotros lo siguiente, más o menos una B'. ¿Cómo vamos a determinar esa B'? Esa B', pues la determinarías a simple vista, que esa B' sería igual a la tensión en la de 20 ohms, ¿sí? Pongo aquí más menos la tensión en la de 5 ohms, que eso también lo puedo comprobar del lado derecho, que la B' va a ser igual al voltaje en la de 10 ohms más menos el voltaje en la de 15 ohms. Esa es la ley de Kirchhoff de tensiones. Pero ¿cuál sería el signo correcto para poder determinar esta acción? Si yo tengo esta fuente, me da aquí positivo y aquí negativo, tendremos que aquí esta corriente vendrá en este sentido y esta corriente llega y se va a repartir para acá. Por lo tanto, aquí yo tendré un más menos, ¿sí? En esta acción, aquí tengo un más menos. Y aquí lo que sucede aquí, el circuito está abierto, por lo tanto la corriente que viene aquí va a circular por esta resistencia, y aquí será más menos, y aquí una corriente va a venir para acá y una corriente va a venir para acá. Por lo tanto, aquí puedo tener un signo más y aquí un signo menos, si así fuera el caso. Por lo tanto, si me voy por la segunda acción que yo tengo aquí, que el voltaje es, voy a retomar esta expresión. Por lo tanto, para llegar primeramente a la incógnita del voltaje en la de 10 ohms, voltaje de la tensión en la de 10 ohms va a ser igual a una corriente. ¿Por quién? Por una resistencia que es la de 10 ohms. Por lo tanto, esta corriente, ¿cómo la voy a determinar? Le llamo una corriente prima. Aquí pongo una corriente prima. ¿Cómo voy a determinar esa corriente que va a circular por este circuito que le llamo una corriente I'? Y esta corriente que viene para acá, sí, le llamo una corriente en la de 10', una corriente en la de 15'. Yo tengo que determinar esta tensión y esta tensión. Por lo tanto,'¿cómo determino la corriente I1 y 10'?
Esto sería igual a quién. Pues aplico la regla del divisor de corriente, que me dice que la corriente total va a ser igual al producto sobre la suma de los elementos. Aquí, ¿cuál es? Yo quiero conocer la corriente aquí, sería la resistencia equivalente opuesta. ¿Qué sería esto? Sería una resistencia equivalente 2 sobre la resistencia equivalente 2 más la resistencia equivalente 1. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a ¿quién? A 20 más 10, esto es igual a 30 ohms. Y la resistencia equivalente 2 es la inferior, que sería a 5 más 15, que tendríamos 20 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta corriente en la de 10' va a ser igual a 1 amper, que multiplica la corriente a la resistencia opuesta, que es 20 sobre 20 más 30. Por lo tanto, esta corriente prima 10 va a ser igual a 20 entre 50. Por lo tanto, esto nos va a dar un valor de ¿cuánto? Vamos por la calculadora. ¿Sí? Nos va a dar un valor de 0.4. Aquí tengo una corriente de 0.4 amperes. Ya que tengo la corriente en la de 10, por lo tanto, el voltaje primo, la de 10 ohms, ¿a qué será igual? Sí, aquí tengo la función prima, la de 10 ohms, ¿a qué será igual? Sí, al producto de la corriente de 0.4 por la resistencia de 10, que esto me va a dar ¿qué? 24.0 volts. Vamos a ponerlo entre valor. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo ya el voltaje, la caída de tensión en la resistencia de 10 ohms. Ahora, ¿qué sucede con el voltaje en la de 15 ohms? ¿Cómo haremos el proceder? ¿Sí? ¿Cómo será ese proceder? ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? Entonces, la corriente ahora. La corriente prima en la de 15 ohms va a ser igual a ¿cuánto? A la corriente total, que multiplica el producto de la resistencia equivalente 1 sobre la suma. Por lo tanto, la corriente en la de 15, corriente prima en la de 15 ohms va a ser igual a 1.0, que multiplica la resistencia equivalente, será en este caso será de 30, porque quiero la apuesta 30 sobre 50. Por lo tanto, la I 15' sería igual a 30 sobre 50, donde esta corriente I' la de 15 ohms sería igual a ¿cuánto? Hacemos el producto y tendremos un valor de 0.6 amperes. Por lo tanto, si comprobamos nosotros la ley de Kirchhoff de corrientes, me dice que la corriente que entra es igual a la corriente 1 más la corriente 2 que sale. Entra 1 amper y tengo aquí 0.4 más 0.6, se cumple la igualdad. Por lo tanto, estamos dentro de lo que es correcto en este primer seguimiento del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos esta acción y nos vamos hasta abajo y aquí está la comprobación. ¿Alguna duda hasta ahorita? Entonces ya tengo ahora, ¿qué es lo que sucede? El voltaje primo en la de 15 va a ser igual a la corriente prima, ¿sí? En la de 15 por la resistencia de 15. Por lo tanto, el voltaje en la de 15 va a ser igual a la corriente que nos dio de 0.6, que multiplica a 15. Por lo tanto, el voltaje en la de 15 nos va a dar igual a ¿cuánto? ¿Cuánto será el producto de 0.6 por 15? ¿Sí? ¿Cuánto será el valor? ¿Sí? ¿Cuánto tengo ahí el valor de esa acción para tener esas características de tensión? ¿Cuál será? ¿Sí? ¿Cuál tengo por ese lado? Aquí voy a tener un valor de ¿cuánto? De 6. O sea que la calculadora 15, 6 por 5, 30, 9.0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el voltaje primo que voy a tener ahí. Ya tengo esta acción
de este circuito, en la de 15. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El voltaje primo va a ser igual a ¿cuánto? A voltaje en la de 10, ¿cuánto nos dio el voltaje en la de 10? Tengo el voltaje en la de 15, comprobación, ¿sí? Por lo tanto, ahora nos hace falta determinar el voltaje. El voltaje en la de 15, ahora viene el voltaje en la de 10, o la tensión en la de 10 ohm, prima, que será igual a la corriente que la corriente prima en la de 10 o en la de 20, que lo tenemos por donde acá, que nos da 0. Por R10, el voltaje en la de 10 primo es igual a 0.4 por 10, y ese voltaje en la de 10 prima nos va a dar de 4.0 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Tendremos un voltaje de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí la acción. Ahora, el segundo paso, pues, es activar la fuente de 2 amperes. Por lo tanto, el circuito me va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos una fuente de corriente, lo dejamos abierto. Y el circuito en este segundo caso va a ser lo siguiente. Tengo 20, aquí tengo 10, aquí tengo 5 y acá tengo 15. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Queremos conocer nosotros el voltaje que hay entre este punto y este punto, que le llamo voltaje 2. Va a comprobar y seguir el mismo subíndices. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues lógico, yo puedo terminar aquí, sigo la secuencia de la corriente, aquí es más, aquí es menos. La corriente va a venir para este sentido, es más, menos. Viene aquí sí, va a ser más, y aquí coincide el menos con el menos. Aquí tengo más, menos. Aquí voy a tener más, y aquí voy a tener menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí para poder determinar este voltaje B2, el voltaje B subíndice 2, va a ser igual el voltaje en la de 20 ohms, si vemos en el lado izquierdo, y será más el voltaje en la de 5 ohms, para tener estas condiciones del circuito. Por lo tanto, el voltaje en la de 20 ohms va a ser igual a una corriente que multiplica a la resistencia de 20. Pero esa corriente I, le llamo una corriente en la de 20, va a ser del lado izquierdo, como puede hacerlo del lado derecho. En este caso lo haremos nosotros del lado derecho. Yo tengo una corriente, mi prima, que va a ser igual a ¿quién? A una corriente total que multiplica a una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente de cuánto será para este circuito, ¿sí? ¿Cuánto tengo esa resistencia equivalente? Si yo voy para este lado, esta corriente viene aquí, ¿sí? Será ¿quién? Esa resistencia equivalente va a ser igual a 10 más 15 sobre 10 más una resistencia equivalente A, y una resistencia A con más una resistencia equivalente X, que va a ser igual a 10 más 15, ¿sí? Aquí tengo esto, y aquí tengo 10 más 15, más ¿cuánto? Más 20 más 5. Por lo tanto, esta corriente I' me va a dar un valor de 2, que multiplica ¿quién? A 25 sobre 25 y 25 sobre 50. Por lo tanto, esta corriente prima nos va a dar un valor de ¿cuánto? Esto va a dar de 1.0 amperes, la corriente prima, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje en la de 20, mi primo, va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tengo ese voltaje? ¿Sí? Será 1 por 20. Esto sería igual a ¿cuánto? A 20 volts. Y el voltaje, mi primo, ¿de quién va a ser ahora? La suma en la de 5, ¿sí? En la de 5 de ese lado, en la de 5, que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la corriente en la de 5 ohms? ¿Sí? Sería también la misma, es 1 por 5, y esto se va a dar 5 volts.
Por lo tanto, el voltaje mi primo en la de 5, ¿cuánto va a ser? Bueno, en la voltaje mi primo, no. Sin voltaje mi primo, para no confundirnos de cuánto va a ser eso. ¿Sí? De voltaje primo más el voltaje mi primo, que este voltaje primo, bueno, de 5, de 20, que eso nos va a dar igual a cuánto, a la suma de ambos, me va a dar 5 más 20, yo tengo aquí un valor de voltaje mi primo de 25 volts, y es la otra condición que tenemos en el circuito. ¿Sí? Ya tengo esos voltajes, ya tengo este voltaje y este voltaje. Aquí me hace falta definir esta acción. Esta acción, si lo vemos nosotros desde esta parte, si lo vemos aquí de esta parte que dejamos al principio, por definir, yo voy a tener que el voltaje primo va a ser igual a B10 ohms menos B en la de 15. Por lo tanto, el voltaje primo me va a dar un valor de ¿cuánto? De 5 volts. Ya teniendo esa condición, lo vuelvo a hacer este tipo porque lo dejamos pendiente por las características de la ley de Kirchhoff de tensiones. Por lo tanto, ya teniendo esas dos acciones, ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje 2 va a ser igual a ¿cuánto? El voltaje primo más el voltaje que tengo allá en la de primo, y este voltaje 2 va a ser igual a 25 más 5, por lo tanto el voltaje 2 va a ser igual a 30 volts, que es el valor del resultado esperado de esta parte. De esta parte. Lo que queríamos demostrar. Y ahí está nuestra solución por el método de la superposición. Hacemos un acercamiento más de todo el pizarrón para poder visualizar el planteamiento de la solución de este teorema. Bueno, tengo el circuito original, vamos a demostrar que este voltaje en la fuente independiente de 2 amperes va a ser de 5 volts. Por lo tanto, por la superposición activamos una de las fuentes y la fuente de corriente se pone en el circuito abierto. Vuelvo a repetir, si fuera una fuente de tensión se quita la fuente de tensión y se coloca un cortocircuito, bueno, un puente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en este caso se trata de una fuente de corriente, abrimos el circuito, hacemos el señalamiento de que hay que terminar el voltaje entre este punto y el voltaje entre esta resistencia. O viceversa, puede ser el voltaje que hay en la resistencia de 10 con la resistencia de 15 para terminar el voltaje en el circuito abierto que le llamamos B'. Hacemos el planteamiento, determinamos las corrientes aplicando la regla del divisor de corriente para ese primer punto y determinamos los voltajes en cada resistencia. Al determinar estos voltajes, comprobamos también que la ley de Kirchhoff de corriente se cumple, por lo tanto nuestro proceder va correcto. Entonces ahora determinamos las caídas de tensión en la resistencia de 15, ¿sí? Para poder determinar el planteamiento del problema. Seguimos y ahora vamos a activar la fuente de 2 amperes y la fuente de corriente que teníamos ya activada la desactivamos, dejamos el circuito abierto y hacemos el planteamiento para poder determinar aplicando la regla del divisor de corriente y determinamos las corrientes en cada una de las ramas y con ellas la respectiva tensión en cada elemento y demostramos nosotros que de acuerdo a la teorema de la superposición llegamos a la comprobación. Por lo tanto, aquí tenemos el seguimiento de este proceder. Entonces, vean en el análisis lógico, si yo quiero determinar B1 y B3, pues tengo que hacer el mismo proceder para poder hacer esta acción. O sea, aquí en este caso, si yo quiero determinar el voltaje B1, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a determinar aquí el voltaje que hay entre este punto. Bueno, esto sería, porque ahí sería 0, sería como lo tenía denotado. No puede ser aquí porque es el mismo punto, entonces sería el voltaje entre este punto. Sería todo este voltaje, de aquí a este punto. O sea que si nosotros colocáramos esta resistencia aquí, sería el voltaje aquí en este punto, entonces sería aquí. ¿Ok? Vean cómo se plantean los circuitos y cómo se plantea la solución. Si yo a veces lo dejo de esa manera, lo dejo con ese pequeño error y lo sigo dejando.
Entonces hago preguntas al alumno que si realmente están bien descifradas las incógnitas. Y pues ellos tienen que observar el error que había yo cometido para este tipo de elementos. Pero bueno, todo eso es cuestionamiento en la solución y en el desarrollo de este circuito y de este análisis o de este teorema. Aquí tenemos el planteamiento generalizado, lógico. Esto sería importante, pues lógico, poderlo representar con los alumnos presenciales. Hoy tenemos una ausencia porque termina el semestre y están preparándose a hacer las asesorías del curso. Y aquí tenemos los alumnos, ¿sí? Inquietos, desesperados por el saber, el aprender y el poder salir de la carrera para poder aprovechar el conocimiento que las instituciones educativas tratamos o deberemos de enseñar para que se cumpla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, pues aquí tenemos ya visualizado, ahora sí, en un pizarrón de clases, todo el planteamiento por la extensión que tenemos en el espacio y en el tiempo y los recursos. Ahora, como punto final, ya resolvimos nosotros, hicimos el planteamiento de todos estos circuitos haciendo la acción del conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya aplicamos para este circuito los análisis de la siguiente manera. ¿Cuál fue el primer análisis que vimos? Fue el análisis de nodos. Análisis de nodos. Después vimos nosotros el análisis de mallas. Ahora estamos viendo el teorema de la superposición. Como cuarto inciso, pues haremos nosotros ahora el teorema de Thevenin para el mismo circuito y poder comprobar este valor aplicando Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de este planteamiento? Lógico, ya al hacer este cuestionamiento de este circuito, ya procederemos ahora sí, como la inquietud de muchos de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo en este mismo circuito puedo hacer el planteamiento de que yo quito esta fuente independiente de corriente y yo la voy a sustituir por una fuente independiente. ¿De qué elemento les gustaría? ¿De tensión o de corriente? Vamos a suponer que sea de tensión. Ponemos aquí más y aquí ponemos menos. ¿Y qué va a hacer? Esta tensión B sea igual a una constante K por un voltaje. La dependencia que va a ser, este voltaje, esta dependencia puede depender de aquí. O sea, yo puedo tener un valor, de acuerdo al amplificador operacional que se trate, una constante, ¿sí?, por la que dependa de la tensión aquí. O puede depender también de qué será, de la corriente aquí. Por lo tanto, aquí ya esta fuente de tensión va a ser igual a una constante por la dependencia de la corriente aquí. Va a depender de esta corriente aquí. Por lo tanto, así sería de esa corriente ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para este caso vamos a hacer que sea la fuente de tensión, que sea de ¿quién? De 10 B, o sea que la dependencia sea de esta tensión. Lo que pasa aquí es la función que voy a tener aquí en esta fuente dependiente de tensión. Y vamos a determinar el voltaje B1, el voltaje B2 y el voltaje B3. Observemos que este voltaje B2 ahora es una fuente de tensión, no es fuente de corriente, dependiente o independiente. Ya lo hicimos en forma independiente, ahora es una fuente de tensión dependiente. ¿Qué es lo que va a suceder? El método de nodos es para determinar la tensión del nodo con respecto al nodo de referencia, del nodo con respecto al nodo de referencia y del nodo 3 con respecto al nodo de referencia. En este caso ya esa fuente de tensión ya
está determinado por el valor de esta fuente. Lo que estaría determinar sería el voltaje B que vamos a tener aquí, de este voltaje aquí. Entonces el voltaje que voy a tener aquí ya se le llama como un supernodo, porque esta fuente de tensión es común para un nodo y para el otro nodo. Si tenemos una fuente de tensión entre nodos, y a eso se le llama un supernodo. ¿Ok? Bueno, por eso ya lo plantearemos cuando resolvamos Thevenin y llegaremos a un circuito con fuentes dependientes.